Bienvenido de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor Sayed M. Marandi, profesor en la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo iraní de negociación nuclear. Gracias por volver a estar con nosotros. Hola Glenn, muchas gracias por invitarme. Esto demuestra lo mucho que me gusta tu programa, porque me costó bastante conectarme. Bueno, lo agradezco mucho. Supongo que te refieres a las conexiones a Internet en relación con los distintos disturbios que han tenido lugar en varias ciudades de Irán, incluida Teherán. Sin embargo, parece que cada vez que se prepara otra operación de cambio de régimen o una invasión, casi siempre se sigue exactamente el mismo guión. Primero se desestabiliza una sociedad con sanciones y una guerra de información. Luego se aprovechan los agravios del público y se instigan protestas violentas. Se anuncia la intención de ayudar o apoyar a la población en sus aspiraciones de libertad, contra su propio gobierno, por supuesto. Y la retórica siempre se reduce a una elección binaria. O no te importa la lucha por la libertad y las aspiraciones de los valientes manifestantes, o apoyas las sanciones y la intervención militar. Así que, después del golpe o la invasión, resulta que Estados Unidos y sus aliados en realidad tenían ciertos intereses geopolíticos y de poder de suma cero, en lugar de actuar puramente por altruismo y amor a la libertad. Pero casi siempre el resultado es el mismo, desde la primavera árabe en adelante. El país que se suponía debía ser liberado acaba destruido. Así que todos hemos visto esta película antes, y por eso mi postura es que los iraníes, por supuesto, pueden protestar contra su gobierno todo lo que quieran. Pero este es un asunto interno, y en cuanto se convierte en uno internacional, es imposible mantener la geopolítica al margen. Perdón por el largo preámbulo antes de la pregunta, pero ¿cómo evalúas la situación actual sobre el terreno en Teherán? ¿Cuáles son los agravios internos y cuál es el componente geopolítico en este caso? Bueno, verás, primero debería señalar que de vez en cuando, cada pocos años, Occidente, los medios occidentales, los analistas occidentales, los centros de pensamiento y los líderes dicen que Irán está al borde del colapso. Y cada vez, personas como yo decimos que eso no va a ocurrir. El Estado cuenta con apoyo popular, la Constitución es algo a lo que una gran mayoría de iraníes se adhiere, y esas evaluaciones se basan en deseos más que en realidades. Y cada vez dicen, eres un portavoz de un régimen moribundo o algo por el estilo. Luego sigue, es como un bucle. Pasa una y otra vez, cada 2 o 3 años, 3 o 4 años, 4 o 5 años. Ahora lo que está ocurriendo es que hemos tenido una caída repentina de la moneda. No sé el porcentaje exacto, pero digamos un 40 o 50% en un periodo relativamente corto. Quizá un 30%, no estoy seguro porque no sigo el tipo de cambio de la moneda. Pero fue una caída repentina y resultó que estaba gestionada desde el extranjero. En otras palabras, Estados Unidos y sus aliados occidentales presionaron a los lugares que manejan el cambio de divisas con Irán. Así que, durante un tiempo, hubo muchas dificultades. Luego, como la moneda cayó tan bruscamente, vimos protestas en Teherán y en algunas otras ciudades. No muy grandes, quizá unos pocos miles de personas, diría yo. De nuevo, no sé las cifras, pero digamos unos pocos miles. Fueron pacíficas. ¿Y quiénes eran? En su mayoría comerciantes con tiendas, personas que compran y venden mercancías. Y su argumento era que, mira, si no se estabiliza la moneda, vamos a tener que cerrar porque vendemos productos y de repente el precio sube y no podemos comprar nuevos productos para poner en nuestras tiendas. En pocas palabras, porque no soy economista, las protestas transcurrieron pacíficamente. Nadie fue arrestado, nadie resultó herido, la policía no intervino, no pasó nada. Luego vimos el segundo día. En el segundo día, las protestas continuaron, probablemente con el mismo número de personas, quizá un poco más, quizá un poco menos en Teherán.
no en la mayoría de las ciudades, pero tal vez en un par de las más grandes. Entonces hubo infiltración. De repente aparecieron estos pequeños grupos de personas, y ya los habíamos visto hace 4 años. Grupos pequeños, muy disciplinados, muy bien organizados, que empezaron a infiltrarse en las protestas y a provocar disturbios. Y fueron muy violentos. En los últimos días, más de 100 agentes de la ley han sido asesinados. Algunos de ellos fueron decapitados, quemados vivos, o les destrozaron la cara y la cabeza a estas personas. Así que en Estados Unidos tenemos un caso en el que, acaba de entrar alguien y me ha preguntado si Internet funcionaba bien, y le he dicho que sí, que está bien. En fin, en Estados Unidos hubo el caso de una mujer a la que un agente de ICE le disparó en la cabeza, y vimos lo que ocurrió allí. El argumento fue que ella estaba a punto de atropellarlo o de pasarle por encima, y la cuestión era si giró a la derecha o no. Asesinaron a más de 100 agentes de la ley. Quemaron viva a una joven que estaba dentro de una clínica, era enfermera. Incendiaron el edificio. Ella subió al último piso, pero aún así no pudo escapar. Asesinaron a una persona de la Media Luna Roja. Asesinaron a mucha gente, gente corriente, en las calles, una niña de 3 años. Murió mucha gente, nadie sabe cómo murieron. Un cirujano me dijo que muchas de las heridas con las que ha tenido que tratar, porque era, no sé cómo se llama en inglés, pero supongo que un cirujano de trauma o algo así, en fin, se ocupa de esas cosas. Dijo que en su hospital, y otro médico también lo confirmó, la gente había sido tiroteada con armas cortas, pistolas a corta distancia. Y estaba claro que esas personas no solo estaban incendiando edificios, quemaron muchos autobuses públicos, destruyeron muchas, ambulancias, pero también camiones de bomberos. Han incendiado muchos edificios. Los daños que causaron en todo el país en solo unos pocos días, 3, 4 días, son enormes. Y fueron muy violentos. Ahora, en Occidente pueden afirmar que se trata de manifestantes pacíficos e ignorar todas las grabaciones que la gente está difundiendo. Los medios occidentales, por supuesto, lo están ignorando todo. Pero hoy lunes, en todo el país, tuvimos manifestaciones en protesta contra los alborotadores, contra los terroristas y en apoyo de la República Islámica de Irán y de la Constitución. Cualquiera puede ir y ver las grabaciones. Estas protestas se celebraron en todo el país, en cada ciudad. Así que no fue como si la gente se desplazara de una ciudad a otra para reunirse en un solo lugar. Cada ciudad tiene la suya. Así que la gente puede ver las multitudes en Isfahán, en Tabriz, en Abbas, en Mashhad, en todas partes, y eran increíblemente grandes. En Teherán, probablemente por lo que he visto, esta es la mayor concentración de personas que hemos tenido hasta ahora, muy posiblemente. Así que la gente no puede negar lo que se mostró en televisión. Pueden ir a Press TV, a la cuenta de Twitter de Press TV. Mi cuenta de Twitter también tiene un par. Siempre que entro en un estudio, como no tengo internet, ahora mismo solo podemos acceder a sitios web iraníes. Cuando quiero tuitear, voy a un estudio, lo hago rápidamente, y luego cuando salgo ya no puedo hacerlo porque por el momento no tengo mi propia conexión, igual que todos los demás. Pero el caso es que, a pesar de todos los disturbios y de la enorme propaganda, existe este imperio mediático en persa, con sede en países occidentales, que incluye muchos canales de televisión, algunos dicen que cientos. No lo sé, no los veo. Tienen innumerables sitios web, cuentas de Twitter, ejércitos de Twitter, ejércitos en línea, bots, de todo, y también canales de Telegram. Superan con creces a los medios estatales iraníes. Supongo que cada año se invierten miles de millones de dólares en ello, porque pagan a 3 o 4 mil personas en Albania que están en un campamento allí, trabajando día y noche en Facebook, Instagram, Twitter y en lo que sea que haya. Yo solo tengo una cuenta de Twitter.
Todo lo demás ha sido cerrado. Mi cuenta de Facebook, Instagram. Lo siento, solo tengo Twitter. No sé mucho sobre las otras plataformas. Pero en cualquier caso, el punto es que están gastando miles de millones de dólares al año en guerra psicológica y tratan de crear dificultades económicas. Eso es lo que son sus sanciones de máxima presión. Y hoy tienes a esas multitudes en las calles, y los medios occidentales intentan ocultar el hecho de que hay muchos millones de personas ahí fuera hoy. Muchos millones. No sé las cifras, pero muchos millones en todo el país. Bueno, no hace falta que nadie se fíe de mi palabra. Pueden simplemente revisar las grabaciones, ciudad tras ciudad, mirar a las multitudes y juzgar por sí mismos si esto es algo que ocurre en sus países o no. Sí, he visto esas marchas también, las manifestaciones en apoyo al gobierno. Y sí, son realmente enormes, aunque todavía no las he visto en nuestros canales de noticias aquí en Europa. No cuentes con que lo muestren en ninguno de ellos. De nuevo, aquí se está imponiendo un control del relato. Y como has dicho, se trata de presentar a un gobierno como ilegítimo, con el propósito de derrocarlo, de destruirlo. Las personas que ahora alzan más la voz, mostrando una supuesta empatía por el pueblo iraní, cuesta tomarlas en serio, porque son las mismas que bombardearon Irán recientemente y que están a favor de volver a hacerlo. Y ahora, por supuesto, ven a Irán como un obstáculo para sus intereses geopolíticos en la región. Así que esta idea de que se puede señalar a unos manifestantes en la calle y decir, bueno, estos son los verdaderos iraníes amantes de la libertad y tenemos que hacer todo lo posible por apoyarlos, no es auténtica. Quiero decir, uno puede apoyar u oponerse al gobierno de Irán, pero al margen de eso, ninguna de estas coberturas es auténtica ni genuina. Pero, ¿qué sabemos sobre la implicación de agencias de inteligencia extranjeras en Irán en la instigación de estos asuntos? Sé que en algunos sectores de los medios se dice que esto es simplemente propaganda iraní habitual. Sin embargo, vemos que Mike Pompeo, el exdirector de la CIA y bajo Trump, exsecretario de Estado, publicó en X: "Feliz Año Nuevo a cada iraní en la calle y también a cada agente del Mossad que camina a su lado". Entonces, ¿deberíamos preocuparnos de que el exdirector de la CIA esté participando en la propaganda iraní? O, ya sabes, creo que se ha convertido en un conocimiento común, aceptado por la mayoría. Pero, ¿tienes alguna información o revelación sobre hasta qué punto las agencias de inteligencia extranjeras están implicadas en los intentos de desestabilizar el país? Bueno, varias cosas. Una es que, ya sabes, si estás en la manifestación de Teherán, que estoy seguro de que reunió a más de 1 millón de personas, no sé el número exacto, pero fue algo extraordinario. Si vas y hablas con esa gente, no todos comparten una misma visión política. Algunos apoyan a este gobierno, otros se oponen, tienen perspectivas completamente diferentes. La cuestión es que apoyan la Constitución y la legitimidad del Estado, y ahora después se grandes esfuerzos para defenderlo. Por Guinea se estar un time festivo. You've been to Tehran. Just get it. Today was not a holiday. Just getting there. And Solo llegar allí y volver lleva horas. Y muchas de las personas que participaron venían del trabajo o tenían que volver al trabajo. Y es una ciudad enorme. En otras palabras, quiero decir, no es como en mi caso como académico universitario, ya sabes. Mi salario es significativamente más alto que el de un trabajador de fábrica o que el de muchas otras personas. Así que ellos para llegar allí están dedicando prácticamente todo un día para manifestarse, para expresar su postura, para dejar claro que están en contra de este terrorismo, de estos disturbios y del dominio de Estados Unidos y de Occidente sobre nuestro país. No es como en las ciudades más pequeñas donde es más fácil llegar a las protestas. smaller cities, it's easier to get to the protests. In Tehran, just getting there is harder than participating
En Teherán, simplemente llegar allí es más difícil que participar en las protestas, y volver también supone un desafío en sí mismo. Así que la gente está haciendo una declaración clara. En cuanto a la injerencia extranjera, creo que está más claro que el agua, no solo por lo que dijo Pompeo, sino también por el Mossad. En sus cuentas en persa hablaron de que sus agentes estaban implicados en Irán. Y varios funcionarios israelíes han hablado en la televisión israelí y han dicho más o menos lo mismo. Pero para demostrar un punto, la razón por la que cortaron Internet en Irán, lo apagaron, fue porque todos esos alborotadores estaban siendo coordinados. Y pertenecen a distintos grupos, son del ISIS, son de los muyahidines del pueblo, la organización terrorista con base en Europa, son monárquicos, son del Komala, que es un grupo terrorista kurdo. Y todos estos grupos diferentes estaban activos, matando gente, destruyendo clínicas, destruyendo bancos, destruyendo automóviles privados, destruyendo casas particulares. Una auténtica locura. Y por cierto, algunos de ellos estaban consumiendo drogas, y hay grabaciones de ello. Puede que haya tuiteado una de esas. Y una de particosas demás. Pero en cualquier caso, estas personas extremadamente violentas, cuando se cayó Internet, todo se derrumbó de repente. ¿Por qué? Porque ya no podían organizarse en todo el país. Se derrumbó. Por eso no tenemos Internet. Por eso tuve que venir hasta aquí. Fui al meeting, me quedé atascado en el tráfico, llegué allí, estuve caminando 1 hora y media, volví a casa, me volví a quedar atascado en el tráfico y luego vine desde ese lado de la ciudad hasta este estudio. Así que tuve que conducir alrededor de 1 hora solo para tener Internet y poder hablar contigo. No hay Internet para la gente común, a menos que alguien tenga, ya sabes, lo de Musk, como se llame. Así que, cuando cortaron el Internet, de repente la red se vino abajo. Y como dije, eso se debe a que existe una enorme red a nivel nacional que ha estado activa en distintas zonas de Teherán, en las principales ciudades y por todo el país. De repente se desmoronó. ¿Por qué? Porque ya no podían coordinarse con sus financiadores en el extranjero. Y por supuesto, muchos de los detenidos tenían armas. Estaban disparando desde dentro de las multitudes contra la policía. Como dije, parece que algunas personas estaban siendo alcanzadas por disparos desde dentro de la multitud. Me recordó al Maidán, si lo recuerdas, en 2014, cuando las personas detrás del golpe disparaban tanto a la policía en Kiev, o Kiev, según quien controle la ciudad el año que viene. Ya decidiremos entonces cómo se llamará la ciudad, pero disparaban tanto a la policía como a la gente en las calles. ¿Por qué? Porque querían más muertes. Como dije, creo que cuando alguien como Pompeo, e incluso el propio Mossad, publica una declaración en persa diciendo que están sobre el terreno en Irán, ¿por qué deberíamos demostrar nada? Son ellos los que presumen de ello. Eso es razonable. Bueno, vi que Trump dio uno de sus discursos en su avión, donde afirmó que Irán había llamado ayer y quería negociar. De nuevo, suena como una situación de rehenes, en la que casi parecen asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo sobre el terreno en Irán. Así que sí, Irán quiere negociar, pero supongo que hay algo detrás de esto. ¿Se trata de otro acuerdo nuclear? ¿Se trata de reducir la capacidad disuasoria de Irán en cuanto a sus misiles balísticos convencionales? ¿Se trata del apoyo de Irán a sus socios en la región? ¿Qué es exactamente lo que Estados Unidos quiere negociar esta vez? What is it that the United States want to negotiate this time? Bueno, nadie se puso en contacto con él. Y su ignorancia sobre la situación, Glenn, creo que deberías tomar buena nota de esto. Y también tu audiencia. Dijo o tuiteó o subió a su cuenta en redes sociales, supongo, que la segunda ciudad más grande de Irán había caído en manos de los manifestantes, o de los luchadores por la libertad, o de los alborotadores,
o de quien fuera que él, bueno, no sé cómo los llamó. ¿Qué ciudad? ¿Cuándo? ¿Quién la tomó? No se tomó ninguna ciudad, ni siquiera un pueblo o una aldea. Si su información, si su conocimiento de la situación sobre el terreno es tan deficiente, entonces ¿quién le proporciona inteligencia? ¿Quién le suministra información sobre los acontecimientos dentro de Estados Unidos, sobre los de Ucrania, sobre los de Venezuela? Dijo, no sé si has estado fuera de Teherán. Creo que se refería a la ciudad de Mashhad. I think he was alluding to the city of Mashhad. The city of Mashhad, I don't know how large it is. It must be 3-4 La ciudad de Mashhad, no sé qué tamaño tiene. Debe de tener 3 o 4 millones, no lo sé, quizá 3 millones y medio de personas. Sería algo muy importante, sería enorme. Pero él simplemente lo dice y luego se acaba. O bien solo retuitea cosas, o bien se lo cree. No creo que simplemente, creo que probablemente se cree lo que le dicen, o lo ve en Fox News. No sé de dónde saca esa información, pero el punto que intento destacar es que el jefe de los Estados Unidos es completamente ignorante sobre hechos básicos. Y cuando alguien es tan ignorante sobre hechos básicos, entonces sus acciones, sus decisiones, sus políticas estarán todas basadas en algo absolutamente incorrecto y todas fracasarán. on something that's absolutely incorrect, and they're all going to fail. So what does Trump want? Trump wants, if you recall during the 12 days, Entonces, ¿qué quiere Trump? Trump quiere, si recuerdas, durante la guerra de 12 días también publicó un tweet. Otra vez, uso tweet en un sentido amplio. No sé, fue en redes sociales o dónde fue. Pero publicó que ¿qué era? Dijo, ¿cómo se llama cuando alguien tiene que rendirse? Usó un término como rendición completa. Irán tiene que rendirse, el país tiene que rendirse. ¿Por qué hace eso? ¿En base a quién le da ese tipo de información? ¿Quién le dice que Irán está en una situación tan mala? Y luego resulta que, como sabes, al final de la guerra, los israelíes estaban suplicando un alto el fuego. Así que, rendición absoluta, creo. Eso fue lo que publicó. So, absolute surrender, I think. I think that's what he tweeted. But in any case, I think what he wants. Pero, en cualquier caso, creo que lo que él quiere es lo mismo que quiere el régimen israelí. ¿Y qué quiere el régimen israelí? Quiere un Asia Occidental y un norte de África fracturados. Quiere un Asia Occidental fragmentada. Quiere destruir los estados-nación. Y no tengo ninguna duda de que el régimen israelí, en última instancia, si tuviera la oportunidad, haría lo mismo con Arabia Saudí que hizo con Siria. Haría lo mismo con Egipto y haría lo mismo con Turquía. La insensatez de Erdogan es que contribuyó a generar esta arrogancia entre los dirigentes del régimen israelí al ayudar junto con el régimen catarí, ambos, por supuesto, bajo el paraguas de la política estadounidense, la política de Obama, de la operación Timber Sycamore, a destruir Siria. Y así han fortalecido al régimen israelí en ese frente en particular. Empowered the Israeli regime on that particular front. But so Erdogan thought he's going to sort of create a mini Así que Erdogan pensó que iba a crear una especie de mini imperio otomano. Ahora tiene fronteras con el régimen israelí, y obviamente el régimen israelí tiene la ventaja, porque al final del día lo que Erdogan nunca calculó fue que su aliado en la Casa Blanca siempre va a elegir al régimen israelí por encima de él y de su país, cualquier día de la semana y en cualquier momento. Así que lo que los israelíes querrían ver es una Turquía debilitada, o una Turquía, Arabia Saudí, Jordania y por supuesto Irán fragmentados. Pero creo que una vez más simplemente no entienden a Irán. Como dije al principio del programa, cada 2, 3 o 4 años dicen que Irán está a punto de caer. Y por cierto, todo el asunto de mujer, vida, libertad fue lo mismo, todo era falso. Mahsa Amini fue llevada a una comisaría, con razón o sin ella, ese no es el punto. Y luego murió, se desplomó. Y entonces BBC Persian, ese imperio de medios persas en Occidente, como dije, empezó a afirmar que la habían golpeado y maltratado hasta la muerte. Y mucha gente lo creyó. Al cabo de unos 3 días difundieron imágenes que mostraban que estaba completamente bien, que no había resultado herida y que simplemente se había caído. Resultó que tenía una afección preexistente,
Le habían hecho una operación cuando era niña. Y en cualquier caso, la autopsia tampoco mostró nada de eso. Estuve en LBC o en algún programa parecido hace unos días, y la presentadora decía que se había llevado a cabo una investigación de la ONU en Irán. Le dije, bueno, nombra a las personas de la investigación, a los miembros del equipo. Se lo estaba inventando. Así que en aquel entonces usaron la misma guerra psicológica y crearon un impulso para provocar disturbios. Y luego tuvimos el mismo proceso. Mucha gente creía que ella había sido golpeada, así que salieron a las calles y protestaron en un número mucho mayor que en las protestas económicas de la semana pasada. Pero esas también fueron pacíficas. Los primeros días fueron tranquilos y luego hubo infiltración y se volvieron violentas. En aquel entonces también decían que Irán estaba a punto de caer y la gente salió a las calles. Esta vez, la gente salió de una manera que nunca había visto antes, o al menos no recuerdo. Así que cada 3 o 4 años ocurre, pero esta vez, con suerte, será la última. Porque creo que el imperio está decayendo tan rápido que no van a tener la capacidad, dentro de 3 o 4 años, de volver a hacerle al pueblo iraní lo que le han estado haciendo durante las últimas 4 décadas. It is a dangerous thing, though, Sin embargo, es algo peligroso. Iba a decir que es muy peligroso cuando uno se cree su propia propaganda de esta manera. Pero a menudo vemos que esto es lo que ocurre durante los conflictos, porque algo similar sucedió en 2014. Fue después de que Rusia recuperara Crimea. En aquel momento, el presidente Obama salió a rechazar el razonamiento del gobierno ruso, porque los rusos habían dicho, bueno, vosotros tomasteis Kosovo, se les permitió separarse sin el permiso del país, ¿por qué no Crimea? Y el razonamiento de Obama fue, bueno, no se puede comparar, porque en Kosovo hubo un referéndum. Hubo muchos observadores internacionales que se aseguraron de que fuera legítimo. Casi entra en detalles sobre cómo se llevó a cabo. Y al final, ya sabes, nunca hubo un referéndum en Kosovo. Pero mi punto es que ningún periodista podía señalarlo, como decir, espera un segundo, eso nunca ocurrió, porque entonces estarías respaldando la narrativa rusa, y eso no se puede hacer. Así que se convierte casi en una obligación moral para cada periodista occidental fingir que no lo oyó, o actuar como si realmente hubiera habido un referéndum en Kosovo. Y ves lo mismo con la guerra de Ucrania. Cada vez que ocurre algo, y lo que dicen los rusos resulta ser cierto, pero no deja bien a Trump o a Estados Unidos o a la OTAN, simplemente se dice, bueno, sigamos con eso. Y con el tiempo es su propia realidad. Pero iba a decir con Marandi la idea de que esta ciudad ha caído. Quiero decir, este es el problema con los think tanks y todo eso. Si puedes controlar la información que llega a los políticos, entonces realmente no necesitas controlar a los políticos, solo a las personas que les susurran al oído. Pero la pregunta siempre ¿es Trump quien manipula a su base cuando dice que la segunda ciudad más grande de Irán ha caído? ¿O es Trump quien está siendo manipulado por sus asesores? O, ya sabes, podría ser simplemente estupidez. Quiero decir, he visto a Trump en más de una ocasión afirmar que Maduro ha matado a millones de personas. Es todo un logro para un país del tamaño de Venezuela. Pero resulta desconcertante. Me ofende porque se supone que somos nosotros quienes matamos más, y los iraníes son los más malvados de todos. Así que es ofensivo para nosotros que Maduro obtenga el mayor número de asesinatos en el sistema de clasificación de Estados Unidos. Tienes toda la razón. En el caso de Irán, es peor que Rusia o China. ¿Por qué? Porque Irán apoya a Palestina. Ese ha sido el problema desde el principio, durante casi 5 décadas. Irán se sacrifica por el pueblo palestino, y lo ha estado haciendo durante décadas. A pesar de que Qatar y otros, esas dictaduras ricas en petróleo y gas, han promovido el sectarismo y tratado de crear odio hacia Irán a lo largo de los años, y mientras Occidente siempre ha estado demonizando a Irán, la gente ahora está viendo la verdad. And what does this say
¿Y qué dice esto, Glenn? ¿Qué dice sobre Irán después de todas estas sanciones económicas, después de todo este antagonismo, con este imperio de medios persas antiiraníes en Occidente, y con estos alborotadores financiados por Occidente y las agencias de inteligencia occidentales colaborando con ellos? Porque el Mossad no trabaja con ellos. Son la CIA, el MI6, la inteligencia francesa. Todos están compinchados. Las embajadas occidentales en Teherán y en nuestros países vecinos, todos están metidos en ello. Pero ¿qué dice esto de la República Islámica de Irán? Que a pesar de todo eso, si piden a la gente que salga a las calles, se ve a la gente salir en tales números. ¿Qué país puede hacer eso? ¿Puede Francia hacer eso? ¿Puede Macron hacer eso? ¿Puede el primer ministro británico hacer eso? ¿Puede el canciller de Alemania hacer eso? Eso demuestra un alto grado de legitimidad. Pero en Occidente no quieren aceptar a Irán como legítimo, porque eso destruye toda su noción de supremacismo, que son superiores al resto de nosotros, que tienen privilegios y derechos especiales, que son más civilizados que el resto de nosotros. Por supuesto, esa narrativa se está desmoronando, porque hemos visto el genocidio que ocurre en Gaza, y no hay diferencia entre Trump y AOC. AOC publicó un tuit ayer diciendo que deberíamos apoyar al pueblo de Irán. En otras palabras, ¿qué significa eso, una intervención? ¿Más sanciones? Todas las sanciones van dirigidas contra la gente común. Eso lo sabemos. Así que Estados Unidos ya está en guerra con las mujeres y los niños en Irán. Pero ¿qué está diciendo AOC? Está intentando empujar a Trump hacia la guerra, hacia una confrontación mayor. Esto es un partido único. No hay diferencia entre ninguno de ellos. Quizá en algunos temas de aborto o de impuestos. Pero cuando se trata del imperio, todos son iguales. AOC es una de las líderes del Partido Demócrata y se supone que es progresista, y muchos de los progresistas que tú y yo conocemos y respetamos la apoyaron. Y esto es lo que está diciendo ahora. Así que el Partido Único básicamente existe para preservar el imperio, pero el imperio se está desmoronando. Sin embargo, al final del día, esta gente no pensará en ello, aunque otros deberían hacerlo. ¿Cómo es posible que hoy, lunes, tantos millones de personas en Irán hayan salido a las calles diciendo: apoyamos al Estado, apoyamos la Constitución, apoyamos al Ayatollah Jamenei y apoyamos las políticas de Irán? Condenamos a Estados Unidos, al régimen israelí, a Occidente y a quienes apoyan a los alborotadores. ¿Qué dice eso sobre Irán? ¿Y qué dice eso sobre los regímenes occidentales, los medios de comunicación y las narrativas de los grupos de expertos sobre Irán? Aunque alguien quisiese enfrentar a socio Matthew Weisinger, atacar un país normalmente no es el camino a seguir. Quiero decir, Quiero decir, sobre las sociedades abiertas, el primer día de las protestas no hubo violencia, ninguna. Pero en el Reino Unido, si alguien sostiene una pancarta, si una mujer judía de 85 años sostiene una pancarta que dice «Estoy en contra del genocidio», va a la cárcel. En Berlín, golpean a la gente solo por llevar un kufía, un símbolo del pueblo palestino. En Irán, la policía solo intervino después de que las cosas se volvieran violentas, después de que empezaran a asesinar a agentes de policía. Y tenemos grabaciones de eso, muchas grabaciones. Quemaron a 2 jóvenes en una mezquita, los encerraron dentro y lanzaron cócteles Molotov, quemándolos vivos. O aquella enfermera. Así que Occidente no está en posición de hablar de sociedad abierta. La sociedad iraní es mucho más abierta que la occidental. En Occidente están llevando a cabo un genocidio. En Irán se oponen al genocidio. En Occidente arrestan a la gente por oponerse a prácticas genocidas. En Palestina ni siquiera se trata de su propio país. Ya sabes lo que han hecho con los estudiantes universitarios en Estados Unidos. La lista continúa. Quiero decir, la fachada, la pretensión de que eran una sociedad libre y abierta, todo eso ha desaparecido. Nadie lo cree.
Los medios occidentales han mirado hacia otro lado mientras continúa el genocidio, fingiendo que los disturbios en Irán fueron pacíficos y que millones de personas los apoyaban. Ahora, cuando tenemos a millones de personas en las calles de Teherán diciendo no a Occidente, vuelven a mirar hacia otro lado. Eso no es una sociedad libre. Eso no es una sociedad democrática. Eso no es una prensa libre. Eso es solo una fachada. Regarding what you said about AOC, though, En cuanto a lo que dijiste sobre AOC, me recordó una declaración del primer presidente de Tanzania. Dijo que Estados Unidos también es un estado de partido único, pero que, con la típica extravagancia estadounidense, tienen dos. Me pareció una cita interesante. Mi última pregunta, sin embargo, es hacia dónde podría dirigirse esto, porque como sabemos por casos anteriores de intentos de desestabilizar un país, el objetivo aquí no es tan altruista como sugiere la retórica. Hemos escuchado desde Israel y algunas voces en Estados Unidos que la guerra podría estar sobre la mesa. De hecho, justo ayer, el senador estadounidense Lindsey Graham sugirió que podrían atacar Irán anoche o hoy. Así que parece inminente, un ataque a Irán. Pero sí, bombardear Irán para ayudar a su pueblo. Esa es la lógica que seguimos ahora. ¿Qué probabilidad crees que hay de una guerra en este momento? How likely do you see a war coming now? Well, that was what this whole thing was about from the beginning. Bueno, de eso se trataba todo esto desde el principio. Manipularon la moneda para crear descontento e inestabilidad. Y luego sus equipos altamente entrenados, muy bien entrenados. La policía ha estado diciendo que esto no se parece a nada que hayan visto antes. Sus equipos salieron y empezaron sistemáticamente a destruir propiedades y a matar gente. Así que todo esto tenía que ver con crear, no sé, inestabilidad en Irán, o al menos una narrativa de inestabilidad en Irán, digamos, lo que sería más preciso para legitimar ataques contra el país. Y por eso, la CIA, el Mossad y otros están haciendo esto. Están intentando crear la justificación para la guerra, pero Irán está preparado para la guerra. Y después de las protestas que vimos hoy, la gente está con el Estado, igual que durante la guerra de los 12 días. Estas personas que llevaron a cabo los disturbios no estuvieron con el pueblo durante la guerra de 12 días. Estaban en contra, estaban en el otro bando, una pequeña minoría. Pero después de hoy, si Estados Unidos ataca, estas serán las personas que se mantendrán firmes cuando Irán contraataque. Y es posible que Irán ataque primero si percibe algún tipo de amenaza inminente. Esa es una nueva política. Los iraníes han dicho que si se sienten amenazados, pueden lanzar un ataque antes que el otro bando. Como Trump ha amenazado a Irán y el régimen israelí ya ha llevado a cabo un ataque relámpago, Irán está hoy mucho más preparado para la guerra. Irónicamente, los últimos 10 días han terminado por fortalecer a Irán en lugar de debilitarlo. Ha hecho que la población se una y se enfurezca con esos alborotadores, esos terroristas y los occidentales que están detrás de ellos, porque han causado tanta muerte, dolor y destrucción. Así que creo que todo el objetivo desde el primer día, empezando con la manipulación de la moneda, fue crear un entorno que justificara la guerra. Y eso es lo que haría Trump. Los estadounidenses bombardearían y matarían a decenas de miles, quizá a cientos de miles, de iraníes, pensando que el mundo apoyaría a esos manifestantes. Pero en realidad lo que ocurrirá es que Irán contraatacará a los estadounidenses con tanta fuerza y en todos los frentes que hará caer la economía global y con ella la economía estadounidense. Y algunas personas en Occidente me dicen, eso no va a pasar. Bueno, ya veremos, ya veremos. Las capacidades de Irán derrotaron a Israel. Cualquiera puede ir a ver lo que dijo Steve Bannon el día después del alto el fuego.
Dijo que la verdadera historia es que Netanyahu y el régimen israelí estaban desesperados. Estaban siendo duramente golpeados y necesitaban un alto el fuego durante los últimos 3 o 4 días, lo que fuera. Hoy, Irán está mucho más preparado, pero lo más importante es que sus capacidades para golpear al régimen israelí son mucho mayores ahora que hace 7 meses. Sin embargo, eso es algo secundario. Las verdaderas capacidades de Irán no están dirigidas contra los israelíes, sino contra los estadounidenses, el Golfo Pérsico y el Océano Índico, al otro lado del Golfo Pérsico. ¿Por qué? Porque durante 3 décadas, los estadounidenses han estado diciendo que todas las opciones están sobre la mesa. Así que Irán, durante 3 décadas, se ha estado preparando para una guerra con Estados Unidos. Irán tiene muchas bases subterráneas de drones y misiles de corto alcance, de medio alcance, que son mucho más fáciles de mover y lanzar que los de largo alcance, y además son mucho más numerosos. Por tanto, Irán puede devastar rápidamente cualquier objetivo que haya ahí fuera, muy rápidamente. Y en circunstancias en las que Estados Unidos quiera hacer la guerra a Irán, Irán no se va a contener. Los estadounidenses atacaron a Irán una vez, e Irán destruyó instalaciones clave de Estados Unidos en Doha con 6 misiles que alcanzaron la base. Los estadounidenses lo negaron al principio, si lo recuerdas, pero luego aparecieron las imágenes. Los estadounidenses quieren ir a la guerra. No va a ser así. Los iraníes van a ir con todo. El presidente del Parlamento lo dijo hoy y creo que también lo dijo ayer en el Parlamento. Así que ese creo era el objetivo. Y creo que eso es lo que quieren los sionistas y los neoconservadores. Pero en última instancia, si ocurre, destruirá las economías occidentales. No es algo que queramos, no es algo que quiera ninguna persona sensata. Pero los estados, Occidente, están en manos de los sionistas. Cuando AOC y Trump dicen lo mismo, hay una razón para ello. Las personas que realmente tienen influencia y poder les están diciendo que digan lo mismo. También tengo la impresión de que si deciden iniciar otra guerra contra Irán, y cada vez parece más probable, esta vez se desarrollará de una manera muy diferente. ¿Pero realmente crees que Irán podría adelantarse? Solo una cosa, sobre Irak. Si hay una guerra con Irán, los aliados de Irán en Irak eliminarán a los estadounidenses. Y los partidarios de Irán en Azerbaiyán no se quedarán callados. Lo mismo ocurre en Yemen. Esta no es una guerra que los estadounidenses puedan ganar. No tienen ninguna posibilidad. Y este no es el Estados Unidos de hace 20 años. Y este Irán no es Irak. Irán ni siquiera es Vietnam. Así que ya sabes, una vez más, a los sionistas no les importa, porque anteponen a Israel. No les importan los intereses estadounidenses. Quieren la guerra porque están en interés del régimen israelí. No les importan las consecuencias ni cómo podría devastar Europa, Estados Unidos y el mundo entero. Bueno, profesor Marandi, gracias por tomarse el tiempo. Sabía que tenía que cruzar la ciudad para llegar al estudio, así que se lo agradezco mucho. Mira, Glenn, cuando digo que siempre es un placer, siempre un honor, te digo la verdad porque lo entiendo. Conseguir que me dejaran entrar en este edificio para hacer esta entrevista, usar internet, cruzar la ciudad, solo demuestra el gran programa que tienes. Bueno, te lo agradecemos mucho. Gracias. Thank you.